Bienvenidos a este webinar, la importancia de la planeación financiera y el COVID-2019. Alacontec, preocupado por sus clientes y la situación actual, hemos querido plantear este tema que seguramente se ha escuchado ya en todos lados, pero desde una perspectiva de la planeación financiera. Obviamente estamos enfrentando un reto para el cual no estábamos preparados. Nadie pudo prever que esta situación iba a ocurrir, ni el impacto verdadero eh, en la salud como en el aspecto financiero o económico que vamos a tener al final de esta pandemia. Sin embargo, hemos tenido que ser confinados en nuestros hogares, la mayoría de nosotros, no solamente para ponernos a salvo, sino para enfrentar un nuevo estilo de vida. Ahora tenemos nuevas formas de trabajo, estamos encontrando que de forma remota efectivamente podemos trabajar y estar al día con nuestras actividades. Y también hemos encontrado que somos un poco más productivos y que podemos optimizar tiempos y recursos, sobre todo tiempos de desplazamiento en esta ciudad tan grande y tan complicada como es la Ciudad de México, pero también aprovechar esas horas que antes nos llevaban desplazarnos pues para trabajar y lo que nos quede de tiempos pues para pasarlo en familia y con nuestros seres queridos. Entonces, ante esta circunstancia que ha sido nueva para la mayoría y que refleja mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar realmente, ni cuándo se va a levantar este confinamiento para regresar a nuestras actividades, ni qué impactos va a haber realmente. Bueno, pues la única forma que tenemos para ayudarnos a darnos una orientación hacia dónde vamos es planear. Planear los futuros posibles y sobre todo planear financieramente los impactos que podemos tener. Esto, en lugar de preocuparnos, pues debe de ayudarnos mucho a ocuparnos en los posibles escenarios y tomar decisiones, cualquiera que éstas sean, desde el aspecto de como persona física o como una persona moral. Aquí estoy mostrando alguna tendencia que se plasmó, se marcó y se evaluó en días pasados al inicio de este mes. De acuerdo a cómo iba la curva en México, muy parecida a lo que era los Estados Unidos y pues diferente de lo que había sido hasta ese momento de las grandes potencias como España, Italia, Francia y Alemania, que han sido los más afectados en Europa por esta pandemia. Nos comparamos con otros países como Ecuador, como la India y Tailandia, no así, por ejemplo, con un Brasil o otros países de Latinoamérica donde el número de contagios pues varía significativamente. Entonces, nuestra tendencia ha sido casi durante todo el mes de abril de equipararnos con la tendencia en los Estados Unidos y es un buen espejo en donde podemos mirarnos para saber o anticiparnos sobre qué acciones se pueden tomar, tanto de la perspectiva eh, de la salud como la económica. En ese momento, a inicios de este mes, se esperaba que la curva en Estados Unidos creciera, como lo ha estado viniendo haciendo durante finales de este mes, las últimas 2 semanas, pero que fuera a la baja ya durante el mes de mayo y con salida hacia junio y julio. La curva evidentemente ha ido aplanándose, aunque todavía sigue en crecimiento. Y en el caso de México, que vamos un poco más atrasados, la realidad es que en estos momentos que se está haciendo esta grabación, 28 de abril, estamos creciendo en el número de contagios, creciendo en el número de muertes, y pareciera que nuestra tendencia va a tender a ir hacia todo el mes de mayo y mediados de junio, que podamos finalmente aplanar la curva y empezar a ver la luz. Esto nos lleva a tener todavía un mes más al menos de encierro y por lo tanto pues tomar las decisiones correspondientes. En esta lámina estoy compartiendo una lámina de Deloitte donde de acuerdo al estudio de ellos, algunos sectores, algunas industrias van a verse menos afectadas que otras y algunas van a empezar a tener su recuperación, como ya lo mencioné, durante el mes de mayo, junio y en adelante. ¿Qué sectores son los que ven Deloitte que no va a tener tanta afectación? Obviamente, pues el sector alimenticio, ya que son los que han mantenido la ocupación, aunque sea
con distribución a domicilio, aunque no sea en sus restaurantes abiertos porque las circunstancias no lo permiten. Pero esta estrategia de delivery ha ayudado a que la parte de alimentación pues, se mantenga de alguna forma estabilizada, como lo vemos en la línea verde de arriba, entre los meses de junio y diciembre, no cayendo tanto como han sido en otros sectores. Sin embargo, vemos los demás sectores como el retail, los restaurantes y el ocio, más que nada el entretenimiento y el ocio, los viajes, sobre todo, que sabemos que están todos cancelados, que no podemos desplazarnos, sobre todo un turismo internacional, y los hoteles que van a tener una afectación muy, muy fuerte, muy severa, que vemos cuya recuperación empezará apenas a empezar a estabilizarse entre julio y los meses hacia final del año, si no caemos en una segunda ola de contagios, ¿no? Entonces, hay algunos que van a tener una recuperación más rápida, por ejemplo, el sector de entretenimiento y ocio, ya que en cuanto podamos salir, pues se espera que la mayoría de nosotros podamos inmediatamente empezar a retomar nuestra vida cotidiana o como la conocíamos, ¿no? El retail también apunta a que tendrá una ligera recuperación y tendrán ambas industrias pues comportamientos similares, no así el turismo y los viajes y los hoteles que será más hacia finales de año cuando puedan realmente ver una recuperación económica. Entonces, en esos escenarios que vemos por la afectación de la pandemia, en términos de recuperación económica, es importante que sepamos que existen al menos tres escenarios de esta crisis y que podamos ubicarnos dentro de nuestro sector, nuestra industria, en lo que estamos haciendo, cuál es la posibilidad para que salgamos de esta crisis, de esta curva. Existe la opción rápida, la retardada y la prolongada. La prolongada es el peor de los escenarios, que puede llegar a tardar hasta un año para que podamos restablecernos. En ese contexto, entonces, vamos a analizar cada acción. En el escenario rápido, ¿en dónde nos encontraríamos? Bueno, los casos de COVID-19 empiezan a disminuir, la curva se aplana. Eso nos da un indicativo de que la pandemia está controlada. La capacidad de hacer pruebas está incrementada en la población en general. Es posible que durante este periodo la vacuna o algún medicamento para controlar ya haya salido al mercado. Y en este escenario, pues nuestro negocio cae un trimestre, pero comienza una reconstrucción en poco tiempo. Nosotros llevamos encerrados ya desde el 17 de marzo, más o menos, han pasado unos 40 días, casi ya la cuarentena, y pues yo no veo que esta situación esté pasando para la mayoría de nosotros, al menos en México, ya que todavía no hay una vacuna, todavía no hay un medicamento para controlar, la pandemia no está controlada y la curva todavía, al menos en México, sigue creciendo. Entonces, este escenario, por más que nos gustaría utilizarlo como verdadero, habrá, como ya lo dije, solamente algunas industrias que sí puedan estarse viendo reflejados en este escenario de recuperación rápida. ¿Qué se espera en este escenario? Bueno, que haya un trimestre de contracción económica, lo cual nos tomaría un trimestre más para regresar a la normalidad. Se espera que los ingresos bajen un corto periodo de tiempo y que haya una interrupción en nuestras operaciones, pero que sea manejable. Es decir, mandamos algunos de nuestros recursos a descansar, de vacaciones, pero seguimos operando. ¿Qué estrategias de mitigación tenemos en esta recuperación rápida? Buscar soluciones creativas para reducir esta caída de ingresos, como ha sido el sector alimenticio en la distribución, haciendo uso y generando empleos de otras formas. Ya lo mencionaba, otorgar permisos breves con vacaciones, con o sin goce de sueldo a nuestros empleados para que la carga de la nómina pues nos permita un respiro y así no perder ni cerrar la compañía. Estabilizar la cadena de suministros. Obviamente es súper importante que nos pega a todos conservar el cash flow y pensar en una estrategia tanto ofensiva como defensiva. En el caso de una recuperación retardada, nos vemos en el escenario de la pandemia que los casos han disminuido considerablemente, sobre todo hacia el verano, un par de meses. Los viajes ya comienzan a tenerse más amplios, sin restricciones. La capacidad de pruebas se incrementa, es decir, en términos de
Las pruebas de coronavirus ya están más generalizadas hacia toda la población. En términos de los negocios, bueno, pues hemos caído tal vez 2 trimestres, estamos en un periodo pleno de recesión, el desempleo continúa, existe una gran presión en el sistema financiero y la recuperación se prevé que sea hacia finales de este año. Como lo vimos, hay varios sectores que pueden estarse viendo reflejados en eso, pero también hay que pensar en términos del país en general, ¿no? Que pueda verse bajo este escenario y la recuperación económica sea retardada hacia finales del año. ¿Cómo se ve en el tiempo esto? Bueno, existen 2 trimestres de contracción económica, tomará otros 2 trimestres regresar a la normalidad. Tenemos fuertes impactos, no solamente en el rubro de ventas, sino en todo el estado de resultados. Nuestro margen de contribución representa pérdidas y nuestras operaciones están siendo afectadas, interrumpidas o hay alguna forma descontrolada. ¿Qué podemos hacer? Tratar de mitigar esto con estrategias agresivas para recuperar nuestros ingresos, suspender las operaciones temporalmente, tener una reducción agresiva de costos. Se espera que exista despidos masivos en muchas organizaciones. Esto con vías a conservar el efectivo y pensar ofensiva y ofensivamente. Obviamente estos escenarios no están siendo afectados ni piensan en otro tipo de facilidades como son los préstamos, etcétera, o otro tipo de financiamiento. Simple y sencillamente son escenarios que se están planteando cómo puede afectarnos la crisis y cómo podemos recuperarnos y que nos sirvan a nosotros sobre todo para planear de forma financiera las afectaciones que podemos tener en 1, 2 trimestres, 4 trimestres, etcétera. El peor de los escenarios es obviamente la recuperación prolongada, en donde continúan habiendo nuevos casos de la epidemia en todo el mundo. Existe una segunda ola y aunque existe algún tratamiento que pueda estar funcionando, todavía no hay vacuna. La cuarentena y las restricciones de los viajes permanece o se vuelve a iniciar. Estamos en todo el mundo en una caída en recesión. La tasa de desempleo tiene niveles altísimos. El sistema financiero tiene un desastre y no hay forma de recuperarse. Y la recuperación en general se prevé para el segundo trimestre del 2021. Este escenario en el tiempo pues es el peor, es el más catastrófico porque ya tenemos 2 trimestres de contracción económica, 2 trimestres con cambios mínimos y se espera que existan al menos otros 4 trimestres, es decir, otro año para poder estar en donde estábamos al inicio de este año. Esto, obviamente, este escenario es el peor. No todas las empresas van a poder sobrevivir a esto y en este escenario o pensando en este escenario es que cuando tenemos que tomar las decisiones y establecer las mejores estrategias. Sabemos que en este escenario de recuperación prolongada, las pérdidas son significativas de largo plazo sobre los ingresos. Hay riesgo de tener un cash flow negativo. La viabilidad del negocio se cuestiona. Y las estrategias de mitigación, pues obviamente cerrar indefinidamente las operaciones, cerrar áreas que no son rentables, reducir la operación, tratar de conservar el efectivo al máximo y pensar ya no ni siquiera en ser defensivos u ofensivos, sino en subsistir. Con eso en mente, entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Pues debemos planear. Las empresas y organizaciones requieren de estos datos para tomar decisiones. Dependiendo de estos escenarios, algunos casos he visto que las compañías usan un escenario optimista, pesimista, realista, etcétera. En este caso, podríamos tener escenarios de recuperación rápida, retardada y prolongada y evaluar qué pasa en cada uno de esos, tener comparativos, análisis comparativos entre uno y otro y evaluar en cada escenario o en cada versión qué elementos son importantes. Por ejemplo, algo que nos está afectando mucho en estos días en México es el desplazamiento del tipo de cambio. Estamos hablando de un 25% mayor el dólar versus el peso a lo que había iniciado este año. Esto obviamente quienes tienen negocios, eh, importaciones, exportaciones o que dependen de una diferencia cambiaria van a tener afectaciones. Por supuesto que es uno de los escenarios que tenemos que tener. ¿Qué pasa en una recuperación rápida, en una retardada, en una prolongada? ¿Qué tipo de cambio vamos a tener en cada caso? ¿Cómo nos puede afectar de acuerdo a las operaciones que tenemos en moneda extranjera? De esta forma, bueno, podemos relacionar los indicadores macroeconómicos, tasas de intereses, inflación, etcétera,
que nos pueda dar también mucha orientación de cómo podemos vernos en cada uno de estos escenarios. Otra cosa que tendríamos que preguntarnos es, por ejemplo, ¿qué pasa si no tenemos ingresos en los próximos 3, 6 meses, un año? ¿Cómo podemos subsistir? Eso no nada más es para efectos de una empresa, sino también efectos personales. ¿Qué otras acciones podemos estar tomando para poder tener ingresos o asegurar que tengamos los ingresos necesarios durante cada uno de esos escenarios? Nuestra cadena de suministro se va a ver afectada. Tengo un plan alterno. ¿A quién más puedo buscar o solicitar que me provea de los materiales que necesito? Hay en México proveedores, nosotros mismos podemos echarnos la mano con otras empresas para reactivar la economía. ¿Cómo se ve nuestra cartera de cobranza? ¿Podemos cobrar algo en los próximos 30 días que nos den un respiro? Sí, no, podemos negociar, gestionar con nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer? Evaluar cuáles son los gastos mínimos con los que puedo operar. Bueno, pues ni modo, vamos a tratar de negociar o reducir rentas, internet, teléfonos, luz. Ahora la pandemia nos ha forzado mucho a trabajar desde nuestra casa. Seguramente eso va a tener un impacto positivo o negativo en los gastos de nuestra organización. ¿Cómo podemos apalancarnos de este momento para que podamos reducir esos gastos? ¿Va a ser definitivo que ya no necesitemos oficinas? Bueno, pues ¿qué pasa si en un escenario de recuperación prolongada, pues dejamos de operar en oficinas y nos dedicamos al home office? No lo sé. ¿Cómo controlo los gastos de nómina? ¿Qué tanto se van a ver afectados? ¿Voy a poder mantener el headcount actual? ¿Voy a tener que prescindir de algunos puestos que no son esenciales, de algunas operaciones que no son esenciales? ¿Voy a tener que reducir drásticamente mi nómina? ¿Cómo voy a poder afrontar otro tipo de compromisos con el IMSS, con el SAT, etcétera? ¿Puedo apalancarme con deuda, obtener créditos, aplazar pagos? Bueno, pues eso yo creo que está en la mente de cada uno de los financieros, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo podemos de otra forma, si no estamos teniendo los ingresos que esperamos ni cortando los gastos, obtener financiamiento que nos ayude a sobrellevar este periodo? Y también planear a largo plazo. Eso es algo importante porque estamos viviendo en un periodo de crisis sin precedentes que nos obliga a enfocarnos en los primeros 2, 3 meses, en el corto plazo, pero necesitamos también pensar a largo plazo, cómo se va a ver este negocio ahora que regresemos a la normalidad, en 3, 6 meses, un año. ¿Cuáles van a ser los cambios en el medio ambiente que nos van a afectar a nuestra organización? ¿Vamos a seguir vendiendo igual? ¿Vamos a seguir produciendo igual? ¿Qué ajustes necesitamos hacer? Bueno, teniendo aquí un ejemplo de estos macro indicadores o premisas de las empresas que segura estoy que casi la mayoría de ustedes conocen o han utilizado, es un ejemplo de un modelo en Excel donde podemos ir ajustando obviamente las premisas, ir afectando cómo se ve nuestros estados financieros. Pero, ¿qué pasaría si tenemos todo esto en un sistema integrado con nuestro sistema transaccional, con nuestro ERP, que nos alimenta información diaria para ver cómo se están moviendo las ventas, los costos, los gastos? ¿Qué pasa si yo de forma integrada puedo simular mi nómina completa, saber cuántas contrataciones voy a hacer o cuántos despidos? ¿Eso qué implicaciones tiene? Si bajo los incrementos salariales, que muchos sé que se están acortando o ya no están dando vacaciones, etcétera, que todo eso lo pudiéramos tener automatizado y de inmediato obtener el resultado en un reporte, en un estado de resultados, en un balance, pues es maravilloso, ¿no? Creo que a todas las personas que están en el área de finanzas, tener estos sistemas automatizados donde cada una de estas variables afecte de manera automática las cuentas que están relacionadas, puede dar mucha viabilidad para el negocio, sobre todo para tener estos escenarios. Es importante tener la mayor cantidad de escenarios y versiones posibles durante esta época para poder tener evaluaciones por año hacia dónde se están moviendo nuestras cifras, cómo se están viendo, si hay cosas negativas, si hay positivos, qué decisiones podemos tomar y sobre todo comparar muchas versiones sobre cada escenario, sobre años a futuro, planeación a largo plazo, planeación a corto plazo, planeación por cada uno de estos escenarios, en fin, de forma tal que mientras más planeemos podamos ser aliados de esta herramienta y nos dé visión hacia dónde debemos de movernos, tanto como personas como organizaciones. Espero que esta
este video sea de utilidad para ustedes, lo encuentren interesante, lo puedan compartir con sus colaboradores, con otras empresas. La intención es cómo nos ayudamos entre todos para salir adelante de esta crisis. Dejo aquí nuestros contactos por si gustan buscarnos y ver cómo podemos ayudarlos como empresa de consultoría. Estamos aquí a su disposición, nuestro número de teléfono, nuestra página web y nuestros correos. Espero que este video sea útil para ustedes. Hasta luego.